Es el mes de la revolución, y los temas sobran, por lo que es difícil decidirse por uno. Siendo sincero, cuando se trata de escoger temas, gran parte de mi decisión se basa en cómo me imagino las cosas ilustradas. En la dibujabilidad de los personajes, por así decirlo. Y por eso la Revolución Mexicana es un tema particularmente difícil. Y es que, bueno, todos los grandes personajes son extremadamente dibujables, caricaturizables, tienen rasgos faciales tan únicos que hasta un niño de primaria puede dibujarlos sin mayor problema al final de sus resúmenes de historia. Desempolvé mi viejo cuaderno de sexto para ejemplificar lo simple que es dibujar a los revolucionarios. Y es que, sin excepción alguna, todos parecen mandados a hacer, como un regalo para todos los caricaturistas de la época. Tomen a Madero, por ejemplo. El papel que tuvo la caricatura política en el desprestigio de su imagen fue notable. En un país donde la mayoría de la gente no sabía leer, piensen en la fuerza que un dibujo tenía sobre la opinión pública. Una caricatura de Madero, como el barbón pequeñín que no podía llenar la sillota de Porfirio Díaz, era mucho más fuerte que cualquier artículo de opinión que pudiese escribirse. ¿Y qué decir de Porfirio Díaz? En cierta forma, lo opuesto a Madero. Su figura, en el pasado fuerte y poderosa, para aquella época era tan solo la de un viejo pálido que parecía arbolito de Navidad y apenas podía sostenerse con tantas medallas encima. Luego está Huerta, con esos lentecitos redondos, y a veces oscuros. Simplemente se veía ruin y malvado. Al parecer, Madero no notó nada de eso. Y ya en el poder se vestía con fracs de larga cola para parecer elegante, pero solo logró ser la inspiración de la famosa cucaracha. ¡La cucaracha! Y Pancho Villa, uno de los personajes más queridos de la revolución, es a mi parecer como un niñote bigotón. Un niño grandote asesino. Niño grandote asesino. Creo que tiene que ver mucho con los bigotes. Digo, miren a Zapata. Su bigote es sin duda uno de los más grandes de la revolución, y lo hace de los más sencillos de dibujar, y de poner en esténciles y grafitis como comúnmente se hace una y otra y otra y otra y otra vez. Aunque para mí, la figura de Zapata siempre estará más ligada con su imagen póstuma. Sí, son conocidas las fotos de su cadáver, pero también existen fragmentos cinematográficos de... ¿Qué chingados es eso? Sé que supuestamente es Zapata, pero ¿dónde se supone que está su cara? ¿Cuánto tiempo estuvieron paseando su cuerpo para que lograra ese estado de descomposición? Sin duda, esta película nos dice más acerca de los carrancistas que cualquier libro de la SEP o monografía oficial. Es decir, voy a matarte, no solo voy a matarte, sino que voy a exhibir tu cadáver por todo el país y voy a tomarle fotos hasta que estés tan putrefacto y descompuesto que pierdas toda forma humana. Tal vez en nuestros libros de texto es tan solo una especie de Santa Claus uniformado que creó la Constitución de 1917, pero en realidad es de las mentes más geniales y maquiavélicas de la revolución. Y hablando de rasgos característicos, él los tiene todos. Digo, la barba, los lentecitos, el sombrero, su uniforme, simplemente está padre. No sé cómo explicarlo, Carranza está padre. Digo, si hubiera una línea de juguetes de acción de los revolucionarios, yo querría Carranza. Digo, solo véanlo. Simplemente es cool, no sé cómo explicarlo. Y esto no es gratuito. Claro que sabía que debía preservar esa imagen para imponer autoridad y respeto. No por nada la gente decía que a Carranza parecía que lo habían puesto ahí, como a una estatua. Frío, inaccesible, no decía mucho, pero por algo era el primer jefe. Sin embargo, cuando se trató de decidirme al fin por algún personaje, no fue Carranza, sino su mano derecha, su aliado Álvaro Obregón, quien llamó mi atención. Álvaro Obregón, podrán decir, ¿qué tiene de especial su figura? Y a primera vista tendrían razón. Digo, la mayor parte de mi primaria y secundaria fue tan solo una versión más elegantiosa de Pancho Villa. Luego se transforma en ese tipo sin brazo. Bueno, siempre suma puntos cuando alguien pierde un brazo. Lo que me llama más la atención es cómo en sus inicios siempre aparece al lado de Carranza, como el general fuerte con el que no quieres meterte. Pongámoslo así. Si Carranza tiene todo el porte de un villano de James Bond, entonces Álvaro Obregón es sin duda el ayudante fuerte y rudo que en gran parte hace al villano tan poderoso. Desalmado, imparable y muchas veces mucho más cool que el mismo Bond. Miren, hasta podría aventar su sombrero como Oddjob. Con todo, si de rasgos faciales se trata, podrían decir que Obregón es la figura menos obvia de los grandes revolucionarios. Pero se equivocan, hay algo en su imagen. Al principio no sabía muy bien qué era, pero después de un tiempo me di cuenta. La cara regordeta y el sombrero de bombín,
la corbata de moñito y los bigotes respingados, como los de un gato. Y es cuando me di cuenta. Inconscientemente, Obregón siempre me recordó al gato Jazz de los Aristogatos. Así que hablaré de Obregón. Oigan, este gatito. El rayo de la guerra, el manco de Celaya, el gato Jazz, para mí. Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. ¿Por qué? Porque creo que Álvaro Obregón representa la verdadera cara de la Revolución Mexicana, lejos de lo que digan los comerciales del centenario, Como el vals y el tango. lejos de lo que dice la historia oficial en los libros de texto. Más ritmo sabrosón. En él se condensan todos los elementos del conflicto, los buenos, los malos, Cualidad impera el jazz. los detalles heroicos y los sitios más oscuros de los que nunca se habla. Pues solo saben ruido hacer sin El coordinar. éxito de la revolución para pocos y el fracaso para la gran mayoría. Para eso solo sirve ser un Y gato es por eso que jazz. dejé la comodidad de mi habitación y hoy estoy aquí, en el Monumento a Obregón, el lugar en donde todo terminó con aquel misterioso asesinato. ¡Calles, calles! Y no es porque sea precisamente bello, de hecho es todo lo contrario. No sé cómo explicarlo, pero todo en él apesta a 70 años de PRI. Desde la construcción, las esculturas a los lados y los textos grabados en las paredes. Todo es un fiel testimonio del régimen priista y sus discursos rebuscados. Quiero decir, ¿qué significa exactamente el paladín de las instituciones? Para mí es como algo que dirían al inicio de Calimán. Caballero con los hombres, Galante con las mujeres. tierno con los niños, implacable con los malvados. Paladín de las instituciones. Así es. Y la historia empieza en un pequeño pueblito de Sonora llamado Guatabampo, en 1880. A pesar de no haber tenido mayores estudios, Obregón demostraba ser bueno en todo. Así, desde muy joven ya trabajaba en varias cosas. Cultivaba tabaco e instaló una pequeña fábrica de cigarros. Era maestro de ceremonias en una pequeña orquesta pueblerina, fotógrafo, carpintero. Pero su verdadera pasión era la ingeniería. Para 1909 había inventado una máquina cosechadora de garbanzo, que empezó a venderse en serie a todos los agricultores del valle y le dio por primera vez una prosperidad económica. Era un genio, y no lo digo solo por decirlo, realmente tenía una memoria privilegiada. Se dice que podía recordar el orden de una baraja dispuesta al azar con tan solo ver las cartas una vez. Esto, por supuesto, lo hacía un rival temible en el póker. Tanto así que en su juventud, el dueño del ingenio en donde trabajaba le pagaba para que no jugara. La muerte lo siguió muy de cerca durante toda su vida. Para cuando tenía 27 años, Obregón estaba casado y tenía 4 hijos. Pero en 1907, 2 de ellos, incluyendo a su primogénito, fallecieron, y en ese mismo año también murió su esposa. Pero si al principio la muerte se ceñía sobre él como una sombra temible, todo cambió en 1912 cuando se enlistó en la revolución. Para cuando se convirtió en el general invencible del norte, la muerte pasó a convertirse en una presencia cotidiana, en una compañera. En sus propias palabras, pasar de agricultor a soldado fue bastante fácil. Ya estaba acostumbrado a las heladas, a los vientos, a las lluvias y otras inclemencias del clima. Aunque no pensaba de esa manera cuando en 1910 Madero hizo el llamado a las armas. En aquel entonces Obregón estaba demasiado cómodo con su situación económica. Tenía que ver por su familia, y lo cierto es que no tenía nada en contra de don Porfirio. No, en aquellos años Obregón se mantuvo al margen. De hecho, en 1911 se volvió presidente municipal de Guatabampo. Fue hasta 1912, con la rebelión orosquista, que Obregón entró a la revolución. En poco tiempo logró reunir a más de 300 hombres para integrar el 4º Batallón Irregular de Sonora, en su mayoría formado por los indios yaquis. Y creo que es necesario hacer un paréntesis para hablar acerca de los yaquis. Después de todo, aunque olvidados por la historia, su papel en la revolución fue crucial. La leyenda dice que por ahí de 1530, una expedición de conquistadores españoles cruzaban por el territorio de Sonora. Entonces escucharon una voz grave. Voltearon para verse frente a un indio gigantesco que se les interponía en el camino. El indio trazó una línea en el suelo con la punta de una flecha y les advirtió que si la cruzaban, serían hombres muertos. Definitivamente no fue el mejor inicio de las relaciones. Y desde entonces, durante cientos y cientos de años, la historia fue igual. Todos intentaban despojar a los yaquis de sus tierras y estos peleaban aguerridamente para evitarlo. Y así por más de 400 años. Los yaquis tenían fama de ser guerreros excepcionales, y Obregón los reclutó dentro de sus filas, prometiendo devolverle sus tierras ancestrales al término del conflicto. No solo Obregón usó a los yaquis.
Villa, Orozco, todos los movimientos armados de la época tenían a yaquis entre sus filas. Básicamente fueron la carne de cañón del conflicto. El Rayo de la Guerra fue el nombre que se le empezó a dar a Obregón. Y no era gratuito. Jamás, ni en aquel entonces, ni después, perdió una sola batalla. Y claro, no tardó en llamar la atención del primer jefe, don Venustiano Carranza, que en 1913 lo nombró comandante en jefe del Cuerpo del Ejército del Noreste. En poco más de un año, el batallón irregular de Obregón se convirtió en uno de los más importantes ejércitos de la Revolución. Siguió ganando batallas, primero contra los orozquistas, después contra los huertistas, y para 1914, cuando las relaciones con Carranza finalmente se rompieron, también se fue contra Zapata y Villa. El único general que quizá podía comparársele en el arte bélico y la estrategia se llamaba Felipe Ángeles y estaba del lado de Villa. Pero mientras Carranza escuchó a Obregón y siguió sus consejos, Villa no hizo lo mismo con Ángeles. Zapata no representaba mayor problema para las fuerzas constitucionalistas, y los movimientos guerrilleros en el sur fueron aplastados fácilmente a inicios de 1915. Villa, por otro lado, era una mayor amenaza. Pese a todo, Obregón fue barriendo poco a poco con la División del Norte, ganando batalla tras batalla, y para mediados de ese mismo año, el ejército de Villa estaba débil y desmoralizado. Pero el triunfo sobre Villa vendría con un precio. Un precio muy alto a pagar para Álvaro Obregón. Fue el 3 de junio de 1915 que sucedió la desgracia que le daría posteriormente el título del Manco de Celaya. Que viene siendo un error histórico, ya que Obregón no perdió su brazo en Celaya, sino en un lugar cercano, la hacienda de Santa Ana del Conde, en Guanajuato. Ahí, junto con otros soldados, y en medio de una lluvia de granadas y balas de metralla, Obregón y su grupo fueron alcanzados por una súbita explosión, y en un instante, el brazo se le desprendió por completo. Y la historia misma del brazo podría dar para otro video. Basta decir que fue colocado en formol y tiempo después el general Francisco R. Serrano exigió que le entregaran la extremidad para conservarla como recuerdo de aquella acción guerrera inolvidable. Serrano recibió el brazo y decidió irse de parranda con él. Y esa misma noche unas prostitutas se lo robaron. Y durante años nadie supo nada acerca de aquel brazo, pero lo que es casi un hecho es que donde quiera que estuviera debió pasarse la bomba. Fue hasta años después de la misteriosa muerte de Obregón ¡Calle! ¡Fue calle! que el brazo fue recuperado en un burdel de insurgentes y finalmente colocado en el interior de este oscuro monumento. Y desde entonces su función fue básicamente aterrorizar y causar pesadillas a miles de niños citadinos que eran llevados ahí en excursiones escolares, y satisfacer la morbosidad de otros tantos. Esto ciertamente dice mucho acerca del pueblo mexicano y la relación con los miembros mutilados de sus próceres. La lengua de Belisario Domínguez, la pierna de Santana, el brazo cercenado de Obregón. ¿De dónde surge esta extraña fijación? ¿Tiene otra finalidad aparte de satisfacer el morbo innato de los mexicanos? Digo, ¿cuál es el sentido en exhibir eso? Y más importante, ¿por qué ya no está? ¿Es la única razón por la que vine y me vengo a enterar que desde el 89 fue retirado y cremado? Ahora solo hay un brazo de piedra. ¿Y cuál es el chiste en eso? Pero en fin, de vuelta a la historia, lo verdaderamente interesante fue lo que pasó instantes después de que Obregón perdiera el brazo. Según contaba él mismo, al poco tiempo de la explosión se incorporó, y al ver que le faltaba el brazo derecho y sintiendo unos tremendos dolores en el costado, supuso que estaba herido de muerte. Convencido de que no tenía caso seguir con esa agonía, tomó su revólver y sin pensarlo dos veces, se lo llevó a la cabeza y tiró del gatillo. Pero nada pasó. Un día antes, un capitán asistente de Obregón había limpiado la pistola y por alguna razón olvidó recargarla. Así que el dedo de Obregón disparó del gatillo y el azar le negó aquella bala.
Sí, tal vez fue una desgracia haber perdido su brazo derecho, pero para el término de sus 800 kilómetros en campaña, Obregón se encontró a sí mismo siendo la figura más grande, heroica y triunfadora de la revolución. Nadie le hacía sombra, ni siquiera el primer jefe, y en una especie de déjà vu histórico, igual que Porfirio Díaz frente a Juárez, sintió que el mérito de la victoria era más suyo que de Carranza. No era tonto, sabía que en cuanto lo deseara podía quitar al viejo de la silla presidencial y tomar su lugar. Pero decidió esperar, y en 1917, cuando era el gran momento de Carranza y presumía su nueva constitución, Obregón oficialmente anunció su separación del carrancismo, iniciando una relación entre ambos que se volvió cada vez más áspera. Se retiró a su hacienda para seguir haciendo dinero con sus negocios, pero sin quitar nunca la vista de la silla presidencial. Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sin...